puertas se te abren a la fama. Tú has nacido para triunfar. No hay otra como tú, no hay otra igual, y nunca la habrá. Eres joven, guapa y valiosa, nadie te puede ganar. Ven, vente con nosotras, acércate a la red y déjate atrapar. Te prometemos felicidad, te juramos fidelidad, te ofrecemos la libertad. Dinero, chicos, placer sin final. Sopla, sopla fuerte, llénate de vanidad. Tú eres la mejor, nadie como tú. Ten confianza en ti, lo vas a conseguir. Hollywood te espera, tu nombre en cartelera. Es ella, cree. Vaya día. Plan para mañana. Se le servirá el desayuno en la habitación. Zumo, té, café colombiano, café irlandés, pan recién hecho, mermelada casera. ¿Pero qué piensa esta gente? Yo no puedo engordar. Tengo 18 años y estoy aquí en Manchester, rodando mi primera película. Sí, vale, solo soy una actriz incipiente, pero no soy cualquier actriz. Ya he demostrado a Irlanda y a medio mundo que valgo, y valgo bastante. Lo he dejado claro en tantos castings y audiciones que me han hecho. He trabajado en la televisión y en el teatro desde los 14 años. Soy una presentadora muy popular. Y ahora, esta película. Me da igual que solo sea un pequeño papel. No voy a llegar a Hollywood de la noche a la mañana. Voy a empezar poco a poco, pero haré todo lo posible para que esos directores se fijen en mí. Porque yo tengo que ser famosa. Sí. Es lo que quiero ser y lo voy a ser. Nada ni nadie me va a parar. Nadie. Pero, ¿a quién estoy desafiando? ¿Por qué digo todo esto? Porque hay dentro de mí algo que me ahoga, que no me deja respirar. He deseado llegar a este punto toda mi vida. Y ahora que lo tengo todo, me siento vacía. Bueno, vacía no, llena de asco. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ser feliz? Eres tú, Dios, eres tú. Eres tú el que no me deja ser feliz. ¿Por qué? ¿Por qué te has metido en mi vida? Hay que rodar, tenemos mucho trabajo, levanta ya. Un chofer te viene a buscar, hoy es un día
pasión. Si quieres dinero, a nada digas que no. No me mires a mí, el mundo del cine es así. Tienes que acariciar el polvo que otros te hacen pisar. No he hecho más que llorar y llorar. ¿Y a quién puedes importar? Aunque no estás serio y tienes que aparentar. Sonríe, sonríe, en la cámara hace brillar. Da igual que sea falsa tu felicidad. Lo importante es la fachada. Vamos, corre, ya estás guapa. Sal a escena ya que todos crean que tú eres afortunada. Sonríe, sonríe, en la cámara de brillar. Da igual que sea falsa tu felicidad. ¿Habéis oído? Sí, reconozco ese sonido. Recuerdo todo perfectamente. Siempre fui una cabra loca. Me pasaba el día haciendo el payaso. Imitaba a mis profesores, no hacía los deberes. Mis compañeros los hacían por mí y yo les daba cigarrillos. ¿Lo oís? De pequeñas fui a un colegio de monjas y ellas siempre me lo decían. Claire, los cacharros vacíos hacen mucho ruido. Tenían razón. Yo solo era un cacharro vacío. Dios no tenía ningún papel en mi vida. En Derry, mi ciudad, prevalecía el odio. Por eso no había sitio para Dios. Un cacharro vacío. Y al final, este cacharro vacío hizo lo que hace la mayoría. Pero es que mis amigos eran así, vivían mal, ¿qué iba a hacer yo? Ya sé que no hay excusas. Al final yo también acabé metida en ese ambiente de pecado que me hacía tan infeliz. Ey, me he enterado de un retiro. ¿Podríamos invitar a Claire? Pues la verdad es que sí. ¡Ey, Claire! Hola. ¿Claire? ¿Estás bien? Estoy que me muero. Oye, dínoslo con confianza. Chicas, estoy bien, de verdad. No es que esté bien, es que encima soy muy feliz, de verdad. Se nota. ¿Sabéis qué? Tengo una notición. ¿Ah, sí? Me han vuelto a contratar. ¿Dónde? ¿En el Canal 4 de Inglaterra? No, estoy subiendo de categoría. Me han llamado de Nickelodeon. Oh, Claire, Nickelodeon. Claire, me parece una oportunidad perfecta para ganar experiencia. ¿Pero has pensado? He pensado que quiero ser actriz y eso es lo importante. Sé que tengo mucho talento. Me lo dice mi manager y me lo dicen todos. Y yo me lo creo. ¿Pero no te das cuenta que esto no es suficiente para llenar tu vida? Mirad, chicas, meteos esto en la cabeza. Yo quiero hacer algo grande con mi vida. Quiero ser famosa. Este es el camino que voy a seguir, no otro. ¿Ok? Pues chica famosa. Pero tenemos una propuesta. Ajá. ¿Cuál? Te invitamos a un retiro. ¡Un retiro! Vamos, chicas, que os digo que quiero ser famosa, que me han contratado en Nickelodeon y vosotras me invitáis a un retiro.
Querido Dios, te presentamos a la señorita Claire Croquet. A la famosa Claire Croquet. Oye, puede que no lo sepas, pero ella tiene muchos planes que contarte. ¿A que sí, Claire? O sea... Y va a venir con nosotras al retiro. Hey, chicas, que yo no he dicho que vaya a ir a ningún retiro. Ven, 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 tu vida puede cambiar. ¿Pero qué pinto yo en un retiro? Es que no. Ven, 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 crees en el poder de Dios. Sí, sí que creo, pero yo no voy a ir a ningún retiro. O sea, ven, 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 Dios tiene un gran plan para ti si le dejas actuar. ¿Y qué se hace en un retiro? Solo rezar, rezar y rezar. Es que no pinto nada. Ven, ven, ven y verás, ven y verás. Escucha en el silencio y te hablará. Tú estás aquí, ni soñé que eras así, tan humilde, tan blanco, tan bueno, y que pudieras hablarme a mí. No pensé jamás que tu voz pudiera ser tan clara, tan dulce, tan bella, y que pudieras hablarme a mí. Hoy vine aquí, Señor, creyendo ser importante, y ahora me río de mí, porque al verte aquí, tan humilde y pequeño, pude comprender que solo tú eres grande. Yo soy tu Dios. Ven a mí y te haré feliz, tan radiante, tan pura, tan plena, si me dejas vivir en ti. Soy tu Salvador, heme aquí. Soy ese amor tan profundo, tan tierno, tan santo, y que vivo en tu interior. Hoy nuestro amor al fin se hace menos distante, y al verte aquí, ante mí, puedo ver en ti un vacío tan grande y un amor que solo tú puedes darme. Hoy nuestro amor se hace menos distante. No temas verte así. A mis ojos mucho vales. Terminará viniendo. Claire. Sí, tú. No mires para otro lado.
¿Yo? Sí, no hay nadie más aquí. ¿Pero tú quién eres? ¿Por qué hablas conmigo? ¿No adivinas quién soy? Pues simplemente tu conciencia. Mi conciencia. Sí. Y es que no lo puedes negar. ¿Que no puedo negar? ¿De qué hablas? Pues que desde aquel retiro quedaste tocada por la gracia de Dios. Bueno, sentí una voz intentando hablar conmigo. Pero estoy segura que era mi imaginación, ¿eh? O sea, Claire, tu imaginación no. Esa voz, ¿qué te decía esa voz? ¿No era acaso yo que te traía la voz de Dios? uy, yo ya no me acuerdo de eso. Es que yo he venido para hacerte recordar lo que experimentaste en ese retiro. Y claro que lo recuerdas. Esa dulce voz que se te clavó en el alma, que te decía que tenías que cambiar. Cállate ya. Siempre vienes a fastidiarme la fiesta. Que pronto olvidas lo que Dios ha hecho en ti, Claire. Dios, Dios, siempre Dios. ¿Es que acaso no tienes otra cosa de la que hablarme? ¿Qué le ha dado a Dios conmigo? ¿Qué le importo yo a Dios? ¿Cómo que qué le importas? Claire, Dios es tu padre y tú eres su hija. Él ha dado su vida por ti. ¿Por qué no cambiaste cuando sentías que tenías que hacerlo? Bueno, pues porque aún soy joven, ¿sabes? Me queda toda la vida por delante. Qué segura estás, Claire. Pero piénsalo, ¿puedes estar realmente tan segura de que vas a vivir muchos años? Pues es que todavía tengo muchos sueños que realizar. Sueños. ¿Y qué me dices de ese sueño que Él tiene para ti? Sentiste su llamada, ¿verdad? Mira y entiende lo que te digo. Dios no tiene ningún derecho a pedirme eso. ¿Que Dios no tiene derecho? Claire, por favor. El Dios que te creó no tiene derecho a pedirte la vida que Él mismo te ha dado. Vamos a ver, no seas tan superficial, tan orgullosa. ¿Quién te crees que eres? Mira, yo no sé si me estoy volviendo loca hablando contigo, ¿qué pasa? Tú y el cielo entero me queréis quitar toda la felicidad que tengo. ¿Por qué? O sea... Claire, anda, no nos hagas reír. Ja, 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 no nos hagas reír más. Dices que tú eres feliz, no nos puedes engañar. Dices que tú eres feliz, ja, 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 ja. Te vamos a recordar lo que prometiste a Dios. Dijiste que ibas a cambiar cuando sentiste la vocación. ¿Qué respondes ahora? Cambio de planes, adiós. Tengo otras cosas que hacer. Quiero ser famosa, quiero tener viajes por todo el mundo y mucha gente conocer. También así yo puedo hacer el bien. Ánimo, Claire, no te resistas más. Solo serás feliz haciendo su voluntad. Responde con decisión, no te arrepentirás. Si dices sí al Señor, una luz nueva descubrirás. Y reirás como nosotros reímos, con una profunda felicidad. Claire, ¿estás rezando? Sí. No soy tan mala como tú te piensas. Desde que hice aquel retiro hablo más con el Señor y con la Virgen. ¿No es eso lo que tú quieres? Sí, sí, sí. Pero no se te nota mucho, ¿eh? Ajá, pues yo no sé en qué se me tiene que notar. Mira, Yo me Claire, veo estupendamente. mira, o sea, déjame serte franca. Desde que eres súper joven empezaste a salir muchísimo de fiesta. Te has ido metiendo en el mundo de la noche, y que es un muy mal ambiente, y ya no te das cuenta. Y tampoco percibes tu mal olor, pero déjame decirte que el alcohol se está empezando a volver un problema muy gordo para ti, ¿eh, Claire? Ah, de verdad, qué pesada. Siempre me tienes que decir lo que hago mal. Sí, vale, me gasto todo el dinero en alcohol y el tabaco. ¿Y a ti qué te importa? Es mi problema. Tu problema, nuestro problema, querrás decir, porque te recuerdo, solo te recuerdo, que soy tu conciencia y que, aunque te caiga fatal y no me soportes, no nos podemos separar. Pues vaya. Pero, a ver, Claire, ¿por qué me tienes tanto miedo? ¿Miedo yo a ti? Sí, Claire, tienes un miedo brutal a enfrentarte con la verdad de ti misma.
Es que no te atreves a hablar conmigo cara a cara. Siempre me pones excusas, te pones a la defensiva, pero no te atreves. Nadie me había dicho nunca a la cara que era una cobarde, ¿eh? Yo a ti no te tengo miedo, ¿sabes? No te tengo ningún miedo. ¿Qué quieres saber? Si no es que yo quiera saber nada en particular, Claire, yo lo único que quiero es que tú saques todo lo que llevas ahí dentro y te sentirás muchísimo mejor, créeme. Aquí dentro. Sí. ¿Qué hay del tema de la vocación, Claire? Pues una vez vinieron unas religiosas a clase y nos hablaron de la vocación. La verdad que todo lo que decían sentía que era para mí. Me entraba directamente al corazón. O sea que sentiste que tenías vocación. Pues quizás sí, aunque yo no tengo ni idea de lo que era eso. Decían que era una llamada especial que Dios elegía a ciertas personas para consagrarse a Él. Pero si tenía vocación, tendría que ser monja. Y tú no pretenderás que yo sea monja, ¿no? Todas las monjas tienen 82 años y se tiran todo el día rezando. O sea, yo no. Claire, tranquila. O sea, me parece que no entiendes nada. Yo no voy a ser monja, ¿te queda claro? A ver, calma. ¿Te has parado a pensar quién es Dios y quién eres tú? Dios siempre tiene un plan mejor que el que tú puedas tener. Pero bueno, mira, ahora tranquila. Y escucha a tu amiga Sharon, ¿vale? ¿Qué me va a decir esa? Tú escúchala. Claire, ¡Ey, Sharon! ¿Qué tal? ya, tengo una propuesta. ¿Una propuesta? ¿Quieres ir a España? ¿Has dicho España? ¿Está todo pagado? ¿Un viaje gratis a España? ¡Claro que voy! Sabía que dirías que sí. 10 días de fiesta en España, vamos a tomar el sol. No me lo pierdo por nada del mundo, nada me viene mejor. Nos iremos a una isla, así que se divierta mejor. Playas, turismo, disfruta la vida, por supuesto que me voy. A ver, no, Claire, no nos vamos a España a tomar el sol. ¿Ah, no? No, Entonces, ¿a qué vamos? ¡nos vamos de peregrinación! ¿Qué? ¡Con el hogar de la madre! Un hombre lo conoció y a los jóvenes nos paga el billete de avión. ¿Vienes? A tomar el sol, ¿no? Que no, a vivir la Semana Santa. Te lo cuento mañana mejor, va. Bueno, si está pagado yo voy, ¿sabes? Vale, un dato, ¿eh? Este encuentro de Semana Santa es en un monasterio. ¿Qué? Yo no voy. Tu nombre ya está en el billete. ¿Qué vas a decir? Si no hay más remedio, tendré que ir. Pues sí, ya está pagado. Madre mía, esto es viejísimo. Para nada me lo había imaginado así. Claire, 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 ¿Qué ¿has visto dices? ya tu habitación? Sí, es todo un lujo. Tiene una ventana que no se abre, una puerta que no se cierra, un baño para 50 y aquí el sol brilla por su ausencia, que hay unos nubarrones impresionantes, vamos. Pero lo mejor de todo, ¿sabes lo que es? La calefacción, o sea, qué lujo. ¡Qué graciosa eres! Esto es solo el principio. Ya verás como luego no te quieres ir de aquí. Tú lo has dicho, es solo el principio. ¿Tú crees que yo voy a aguantar aquí 5 días? Lo mejor que puedo hacer es irme ahí a fumar con los buitres. Hola, ¿eres Claire, verdad? Bienvenida. ¿No te hace ilusión estar en un convento del siglo XVIII? ¿Mucha? Aquí nos lo vamos a pasar genial. Ya verás, vamos a vivir intensamente la Semana Santa. Ya sabes, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Va a ser un encuentro precioso. Pero luego hablamos, ya me callo. Voy a la cocina a ayudar. Hay trabajo para todos. ¿Vienes? Es que tengo que ir a dejar mis cosas, lo siento. Yo voy contigo. ¿Te esperamos cuando termines de dejar todo? Sí, esperadme. ¡Qué espirriloso! Es que qué gente más rara, de verdad. Se matan por ayudar y encima están contentos. Es que qué raros. Voy a matar a Sharon cuando la vea.
Claire, ¿qué haces así? ¿Así cómo? Es Viernes Santo. Espero que dejes todo lo que estás haciendo y entres a la iglesia. Vamos a tener los oficios. ¿Los qué? Los oficios. Por respeto deberías entrar. Hoy Dios murió por ti. ¿Qué vas a hacer? Bueno, vale, entro, aunque me aburra como una ostra, ¿eh? Como quieras. Vamos. ¿Qué hacen todos? ¿Por qué besan la cruz? No sé qué me atrae. No sé por qué yo también estoy yendo hacia ti. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué siento tantas ganas de llorar? Me ha producido el mismo dolor que cuando hacía el Vía Crucis de pequeña. Besé el clavo de sus pies y ahora veo. Dios ha muerto por mí, por mis pecados, mis vanidades, mi impureza, mis infidelidades. Yo te he clavado, Señor, yo. Siento tanto dolor al verte así. ¿Qué puedo hacer por ti? Este dolor me empuja a dar mi vida para consolarte. Experimento tanto perdón. El beso que te di y que me transformó.
soy quien te llama, quien te quiere llenar. Quiero que pruebes el dolor del amor. Haré por ti cosas grandes. Voy a hacerte muy feliz. Voy a darme sin medida. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer por mí? Te llamo a un amor más grande, a un amor total. Quiero tu corazón indiviso, que estés siempre conmigo, que seas solo para mí. Señor, dime qué pasará. Seré fuerte en la duda. Bueno. ¿Y qué tal si invitamos a Claire para que nos cuente su testimonio de lo que ha sido este retiro de Semana Santa? My name is Claire. Mi nombre es Claire. Muy bien. I'm 17. Tengo 17 años. And I'm from Ireland. Y soy de Irlanda. I'm in Team 3 and today we're talking about vocations. Estoy del grupo 3 y hoy hablamos de vocaciones. Second, oh my God, I've got a vocation. Ay, Dios mío, que tengo vocación. But I want to become famous. Pero también quiero ser famosa. But right about an hour ago, I want to become a mom too. Pero hace una hora que pensaba, pues yo también quiero ser monja. So then I said to myself, I'll become a famous mom. Yo puedo ser una monja famosa. So I was thinking anyway to become a famous mom, and then Father Raphael said to come over for 15 days and stay with sisters, and I was all, yay! Pues pensaba hacer eso y el padre me dijo, pues ven y quédate por 15 días y después veremos. Pues yay. Right, so we were talking away, and I hadn't said anything at the start. Al principio del grupo no hablé nada, no dije nada, no dije nada. And they went around in a circle, and then they came to me, and I said, I love God! Estábamos hablando en un círculo y me tocó a mí y me dije, pues yo amo a Dios. So I don't know what to do with myself now. I could become really famous and be really rich. Yo no sé qué hacer. Podría ser famosa, ser rica, pero puedo ser monja. Or I could come here and podría quedarme aquí con hermanos y ser monja. And I'm praying to God that I make the right decision. Pues dice que está rezando a Dios para que haga la Gracias. Dall'orizzonte una grande luce viaggia nella storia e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi memoria e illuminando la nostra vita chiaro ci rivela che non si vive se non si cerca la verità.
la morte uccisa, la vita vinta, è Pasqua in tutto il mondo. Il vento soffia in ogni uomo, lo spirito fecondo che porta avanti nella storia la Chiesa sua sposa. Sotto lo sguardo di Maria, comunità, siamo qui. Sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Haré lo que tú quieras. Sí, sí. ¿Cómo era, Claire? Así. Hágase en mí tu voluntad. Primero se lo dices al Señor en el encuentro de Semana Santa. Luego en la JMJ de Roma. Eso sí, llegas a Irlanda y te olvidas de todas las gracias que Dios te ha dado. Genial, Claire, ¿eh? Genial. Es una pesada. Cállate ya, la boca. Pero ¿cómo me voy a callar si soy tu conciencia? Valiente conciencia estaría hecha. Tengo miedo, ¿sabes? Mucho miedo. ¿Y por qué? Porque el Señor en Roma me lo dijo bien claro. Quiero que vivas como ellas, como las hermanas. Pues ya tiene mérito que escucharas a Dios, porque mira que se lo pusiste difícil. Dios intentándote hablar durante todo el viaje y tú, dale que te pego a subir el volumen de la música para tapar su voz. O sea, ya confieso que no viví bien el viaje. Pero... No es que no vivieras muy bien el viaje. Es que lo viviste fatal, Claire. Pero menos mal que la voz de Dios te cuela por la mínima rendija que le dejes. A ver, tienes que reconocer que todas las tiendas de Italia son mucho más interesantes que esas iglesias y las catedrales y todo eso. A ver, no digas catetadas, Claire, por favor. Pero Cateta bueno, yo, ya que cateta me tú. sacas el tema de las tiendas, podemos comentar que, no sé, las chicas se compraron rosarios, esas cosas que pegan en una peregrinación, y tú vas y como único recuerdo de la JMJ de Roma 2000, te llevas un mechero en forma de váter. Hay que ser ordinaria, Claire. A ver, ordinaria no, original. Es que si fueras fumadora lo comprenderías. Mira, hacías así, levantabas la tapa y salía una llamita. Era muy práctico, ¿sabes? Sí, quizá lo entendería. Pero no, ¿sabes lo que de verdad no entiendo, Claire? Que después de tantas llamadas seas incapaz de dar a Dios un sí con alegría. Si es un regalo que Dios se fije en ti. Sí puede ser, pero yo no estoy preparada para eso. ¿Y por qué no? No puedo ser monja. ¿Por qué no? Pues porque tengo mi novio, mi dinero, una carrera artística. No puedo dejar todo por nada. Claire, es que eso que tú llamas todo es nada. Nada en comparación con el verdadero todo, que es Él, es Jesús. Pero tú me ves a mí viviendo en pobreza, castidad y obediencia. No puedo ser monja. No puedo dejar de beber, de fumar, de salir de fiesta. No puedo. Y mi familia, o sea, imposible, imposible. Claire, yo sé que es difícil, es súper difícil, pero nada es imposible con la ayuda de Dios. Porque cuando Dios pide algo, siempre da la gracia y la fuerza para vivirlo. Y de verdad, Claire, no hay nada más dulce que dar la vida por Cristo. Qué dulce es gastar la vida por mi Dios. Qué dulce es gastar la vida por mi Dios. Me gastaré y me desgastaré. Nada me estorbará en mi caminar. Todos los días de mi vida entregaré para seguir a mi Dios. Qué dulce es gastar la vida por mi Dios.
Los humanos piensan que nosotras las conciencias les torturamos, pero son ellos los que nos torturan a nosotras cuando vemos que no hacen la voluntad de Dios. Totalmente. Mira esta conciencia cómo viene, amordazada por su alma. ¿Qué te ha pasado? Ya sé. No te ha dejado hablar ni una palabra. Nada. ¡Qué horror! Al menos Claire todavía habla conmigo. Menos mal. Pero mira que está costando, ¿eh? Es que, pobre muchacha, tiene la cabeza llena de pájaros. Pero, ¿todavía Claire sigue sin responder a Dios? Ay, sí, sí. Vaya desperdicio. ¿Y cuántos años tiene ya? 17. Está en el último año del instituto, pero que vamos, sigue como siempre, ¿eh? En su vida de fiestas, dinero, alcohol, novio, lujo, es lo mejor. Vamos, que le va la marcha. Y tanto. Pero ¿sabes lo que a mí más me duele? Que a ella le da igual vivir en pecado mortal, porque me dice que no tiene fuerzas para cortar con todo eso que le arrastra. Eso dicen todos, que no tienen fuerzas. Claro, Vaya. porque quieren hacer las cosas ellos solos y así les va. Pero es que si pidieran ayuda a Dios, todo sería distinto, todo. Sí, pero al menos hay una cosa muy buena en Claire que me alivia, y es que la experiencia que tuvo en Semana Santa se le clavó en el alma. Entonces, aunque esté rodeada de gente en su mundo del cine, es que es incapaz de olvidarse de las hermanas. Esa es la luz que mantiene Dios en su interior. Sí, pero está costando, ¿eh? Porque Dios busca cada ocasión para hablar con ella. A veces incluso le grita, pero es que ella le rehuye. Estamos teniendo una lucha interior agotadora. Es que Dios está tocando a su puerta. No, tocando no. Está aporreando su puerta. O sea, Dios debe de tener una misión muy grande para esta chica, porque si no yo me jubilo. O sea... Toda la razón. Que mira que son tontos algunos humanos, ¿eh? Con lo felices que podrían ser si hicieran las cosas como Dios manda. Exacto. Es que qué manera de complicarse la vida. Totalmente. Y con lo bien que se vive, tranquilo y feliz, así, con una conciencia limpia. Pero no. Uy, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Te ha dado un tirón? Haz así, que a lo mejor se te va. No. ¿Qué dices? Es que Claire está teniendo un momento determinante en su vida. A ver, ¿pero dónde está Claire? Pues está tirada, vomitando en el baño de una discoteca. Dios mío. ¿Curioso lugar? Sí, debo ir cuanto antes con ella, porque está hasta arriba de alcohol y tiene que vomitar toda esta porquería. Es el momento de Dios y debemos luchar por ella. Ojalá que triunfe la gracia.
Claire, ¿qué estás haciendo? Así no serás feliz nunca. ¿Quién me está mirando? Eres tú, Dios, eres tú. Es tan fuerte tu mirada. ¿Por qué me sigues hiriendo? Sí, Claire. Tú vuelves a clavar al Señor en la cruz con tus pecados, con tus borracheras, con tu falta de respuesta a lo que el Señor te está pidiendo. ¿Cuándo vas a dejar de defenderle? ¿Cuándo te vas a rendir a su amor? Perdón, Señor. Perdóname. Perdón. Tenías razón. Gracias. Gracias por no dejarme en paz. Bueno, ¿y este cambio a qué se debe? Si ya lo sabes, no sé por qué me preguntas. Bueno, porque me encanta que me lo cuentes tú. De verdad que estaba empezando a preocuparme seriamente. O sea, que me alegro tanto de que, por fin, te hayas decidido por la santidad. Pero bueno, cuéntame, ¿cómo ha sido? ¿Recuerdas cuando estaba en Manchester rodando aquella película? ¿Cómo olvidarlo, Claire? Parecía que tenías el mundo a tus pies, la fama, pero estabas tan vacía, estabas hecha un asco, ¿para qué engañarnos? Sí, quería huir de Dios sabiendo que Él me llamaba a entregarle mi vida. Pero es que yo no quería hacer su voluntad. Y eso es porque solo te veías a ti misma, Claire, no veías nada más. Tenías razón, yo estaba muy equivocada sobre el amor. Estabas equivocada, pero sin embargo, eras capaz de ver que Dios te llama a un amor más grande, a un amor total. Sí, pero pensaba que era imposible amar de esa manera. Yo pensaba que si me entregaba a Dios iba a ser una desgraciada toda mi vida. Ay, Dios mío, qué egoísta he sido. Para mí el amor era solo el placer, el buscarme a mí misma. Y ahora te das cuenta de que el amor verdadero implica, o más bien es, una entrega. Sí, llegó un momento en el que dije, ya no puedo más. Tengo que dar el paso de entregarme a Dios. Y si no lo hago ahora, no lo haré nunca. O todo o nada. Pues bien hecho, te felicito. Aunque, también te digo, espero que esto no sea una tarantela de las tuyas, algo pasajero. Porque la prueba de que amas de verdad a Jesucristo será cuando estés dispuesta a sufrir por Él. Tengo miedo. Siento que tengo que saltar desde un acantilado. Pero sé que no es un salto al vacío porque el Señor me va a coger. Tengo tanta alegría y tanta paz que se lo gritaría al mundo entero. Pues que no se te vaya la fuerza por la boca, Claire. Que aquí vienen tus amigos y a ver cómo te las apañas con ellos. Ánimo. ¿Cómo digo yo ahora esto? ¿Esto? No van a entender. No van a entender. Da igual. ¡Hey, chicas! ¿Qué tal? Pero bueno, como tú por aquí, la niña desaparecida ha aparecido. Hola, Claire, ¿qué pasa, chicas? Chicas. ¡Cuánta gente! Pero bueno, ¿vienes esta noche?
No me lo puedo creer. ¿Hay fiesta? No, no voy. ¿Cómo? Pero Claire, tía, que ya lo habíamos hablado. Tía, que no viene. Anda, esto es un poco rara, ¿eh? Toma esto, que esto te viene bien. Sí, vale. Uy, tampoco se ha buscado. Chicas, que tengo que deciros una cosa. Voy a ser monja. ¿Monja? ¿Tú? Es una de tus bromas geniales, ¿no? Que lo digo en serio, de verdad. De verdad, que con nosotras, de verdad, no tienes que fingir, aunque pensándolo bien hasta yo podría ser la suya. En 2 semanas estás fuera. Pero vamos a ver, Claire, ¿tú de qué vas? Pero si tú no aguantas ni un día. Mira, chicas, he pensado ser en mi vida miles de cosas, pero monja jamás, ¿sabéis? Jamás. Eso es, Claire. Ahora sí que hablas con sensatez. Tú, monja, jamás. Nosotros nunca te dejaríamos. Es por tu bien, claro. Ven aquí, ven aquí. Te voy a ayudar a verlo claro. Un poco más de cerveza, ¿eh? Que no, que lo veo todo muy claro. ¿Voy a ser monja? ¡Tú estás loca! ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Segurísima. Dios me lo pide y aunque tengo miedo, lo voy a hacer. Claire, a ver, ven, siéntate. Escúchanos. Pero Claire, ¿cómo quieres que te creamos? Es que sin ti no es lo mismo, no hay fiesta. ¿Nos vas a dejar? Además, piénsalo, te vas a ir a España con esas monjas, siervas, hogar, yo qué sé. Siervas del hogar de la madre, que no tienes ni idea. Espera. ¿Has dicho siervas? Tía, eso suena a esclavitud, si vas a perder tu libertad. Si tú siempre has querido ser libre como un pájaro y ahora te vas a hacer sierva. Anda. Es que nunca he sido tan libre como ahora, que vivo en la verdad. Venga, Claire. ¿Qué vas a dejar? ¿Que te controlen? Así no se puede ser feliz, ¿eh? Todo lo que yo pensaba que me iba a hacer feliz en esta vida no ha hecho más que atarme y engañarme. Pero a ver, Claire, ¿qué se te ha pedido en España? Si tú no sabes ni una sola palabra en español. ¿Cómo que no? Yo sé decir gusano y ajo. Oye, Claire, que nosotras no te hemos insultado, ¿eh? Que no son insultos dramáticos. Ah, bueno. Vamos a ver, Claire dice supuestamente que Dios te llama. ¿Y cómo es eso posible? Pues no sé. Cuando uno recibe la llamada de Dios, lo sabe. Yo lo sé. Claro, se te ha aparecido un angelito y te ha dicho que tienes que ser monja. Venga ya, no te lo crees ni tú, y nosotras menos. Mira, chicas, yo no sé cómo explicaroslo, ¿vale? He probado todo en mi vida y nada me sacia. Consigo todo lo que quiero y me parece no tener nada. Tiene que haber algo más. ¿No pensáis vosotras? Por eso, aunque no os lo creáis o no lo aceptéis, voy a ser monja. O todo o nada. Pero vamos a ver, Claire, que tú no vas a ser monja jamás. Voy a ser monja famosa. No me llena el mundo, me cansan sus cosas. Solo Dios me basta, solo para Dios seré. Jamás, tu monja jamás. Tu monja jamás. Es imposible que tengas vocación. Dios no puede llamarte, es una ilusión. Que tú eres especial. Vaya monja, ¿de qué vas? Jamás, tu monja jamás. Jamás, tu monja jamás. Dios puede llamar a quien quiera, como, donde y cuando quiera, porque para eso es Dios. Seré monja, sí, Señor. Jamás, tu monja jamás. Jamás, tu monja jamás. Jamás, tu monja jamás. Jamás,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. ¡Ah! No, tengo que volver a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47, 48, 50, 51, 52, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 80 y 2. Evita, ¿qué haces? Vaya peregrinación te estás marcando tú, ¿eh? Ya. Estás desperdigado. Sí, un poco. Se te ha ido la bola. Sí. Pero bueno. ¿Estás cansada? He hecho 82, ¿eh? Ay, va, enhorabuena. Que no es poca cosa. No, no. En tiempo récord, además. ¿Nos sentamos y descansas? Pues sí. Estoy agotadísima. Ya veo. Ay, de verdad. Ay, Claire. Oye, una cosa. Nunca te he preguntado. ¿El qué? ¿Qué miedo? ¿Tú cuándo entraste de candidata? Pues el 11 de agosto, el día de Santa Clara, mi santa. Claro. Pues tú te llamas Claire, ¿no? Claro. No, al revés, claro. Clara, claro. Y supongo que fue muy difícil para ti dejarlo todo, ¿no? Tu familia, tu país. Sí, fue duro. Fue muy duro. Ya. Es que yo a veces me pongo a pensar y digo, no sé, como que se te amontonó un montón de cosas a la vez, ¿no? Porque es que fue como, ¡hala, ya! Me meto, ¿no? Sí, bueno, fue una mezcla de sentimientos. Tenía el corazón hecho papilla. La verdad es que nunca imaginé que iba a ser tan duro. Pero de verdad es muy difícil ver a tu madre suplicándote que no te vayas, que no dejes. ¿Pero seguiste adelante aún así? Yo veo a mi madre en esa situación y no salgo por la puerta, ¿eh? Sí, es que el Señor me empujaba a hacerlo. Pero sí, era muy difícil. Además, mi madre me dijo, si sales por esa puerta, más vale que sea en un ataúd. ¿En serio? Sí. A ver, yo entiendo su sufrimiento. Es que te ibas del país, Claire, y quizás para siempre. Ya. Claro. Sí, yo también sufría con ella. Ya. La verdad es que me impresiona muchísimo lo que puede llegar a pedir Dios. Pero bueno, no fue lo más difícil. Mi madre me dijo que tenía que ir a despedirme de mis abuelos. ¿Y fuiste a verlos? Pues, mi padre me dijo que de camino al aeropuerto íbamos a pasar por su casa. Pero cuando vi su casa a lo lejos, no fui capaz. Le dije que siguiera. Él permaneció en silencio y continuó conduciendo hasta el aeropuerto. ¿Y qué pasó? ¿Te dijo algo? Al llegar al aeropuerto me empezó a hablar. Me preguntó que si estaba segura de lo que hacía. ¿Y lo estabas? ¿No sentías un poquito de revuelo interior? Estaba segurísima. Es que el Señor me lo pedía, me lo gritaba. Yo tenía que dar ese paso. Yo solo quería acabar con esa situación tan tensa y irme ya al control. Pero cuando me fui y crucé el control, mi padre comenzó a gritar mi nombre. ¡Claire! Y yo lo escuché a lo lejos hasta que se le quebró la voz. Continué mirando al frente sin mirar atrás. Desde ese momento supe que el Señor sería mi país, mi idioma, mi familia, mi todo. Había encontrado un amor mucho mayor. Claire, de verdad, se me encoge el corazón solo de escucharte. Es que esa situación es impresionante, ¿eh? Lo que hiciste es de valientes, ¿lo sabes? Bueno, hay que confiar en el Señor. Ya, pero yo en tu situación no sé qué hubiese hecho. Yo creo que no, ¿eh? Bueno, tuve que volver a Irlanda. ¿Y qué tal la situación allí? Bien, fue porque falleció mi abuelo. Ya. Y cuando estaba ahí, no quería volver a España. Llamé a las hermanas y les dije que no volvería. A ver, porque me parecía que tenía que quedar a cuidarme de mi abuela, a cuidar de mi abuela. Claro que leer, es que es normal, son tus abuelos. Y te lo vuelvo a repetir, es que quizás no volvías a verlos. Sí, pero no era justo delante de Dios, porque Él me estaba pidiendo un paso que yo debía dar y sabía que tenía que darlo.
Así que volví a España y confié en que el Señor se encargaría de mi familia. Qué bien, Claire. Wow. De verdad que te admiro, ¿eh? Y una pregunta, Claire, ¿tú? Para dejar todo el mundo este del teatro y la interpretación, ¿no te costó? No, eso es otra historia. Cuando entré de candidata, se estrenó la película que rodé en Manchester, ¿recuerdas? Ah, sí, sí. Pues mi madre aprovechó esa oportunidad para llamar a mi manager. Y él me llamó a España. Me decía que estaba loca, que qué hacía ahí. ¡Estás loca! ¡Vuelve! Pero yo le colgaba. Qué duro. Y él seguía, ¿no? Llamándote. Sí. Era una tentación constante. Además, me decía que tenía el papel perfecto para empezar a trabajar en Hollywood y que con ese dinero podría ayudar a las hermanas. A ver, en verdad tenía razón, ¿no? Podías ayudarlas. No. Ya, ya. No era lo que Dios me pedía. No, sí, ya. Es que hay que hacer la voluntad de Dios. Sí. Ay, Claire, de verdad. Pero tengo que dar muchas gracias al padre Rafael, que como un buen padre me recordó la tentación que tuvo el Señor en el desierto, en la que Satanás le dijo: todo esto tendrás si te postras y me adoras. Eso para mí fue un pilar. ¿Y eso te llenó de paz? Sí. Aunque Bueno, no. Ya. Seguía llamando al manager, ¿eh? Bueno, ya, No ya. se cansaba. Es que muy pesado ese manager. Pesado, sí. La verdad que sí. Sí. Ay, Claire, de verdad, es que me encanta escucharte. Tuvieras un peliculón, que lo sepas. Se podría llamar O todo o nada, ¿eh? O todo o nada, sí, sí. No sé, sí. Yo creo que tu testimonio de vida puede hacer mucho bien a los jóvenes. Lo tienes que contar al mundo entero. Sí. Merece la pena, de verdad. Busque ser monja famosa, famosa, famosa. Vaya una tontería, la entrega a Dios es otra cosa. ¿Qué cosa? Una cosa para toda la vida, para toda la vida. En el colmo de la dicha y el dolor, llegó el momento de partir con corazón dividido, pero la mirada en lo alto para poderle seguir.
servir al Señor en las siervas del hogar de la Madre todos los días de mi vida. Tú, hermana Claire, tú ahora tienes tu vida centrada en Dios. El lema tuyo va a ser este: sola con el sol. Ya no estarás sola. Nunca estarás sola. Me entrego a ti, Señor, con todo lo que soy y tengo. Me consagro a ti con todo lo que puedes ser y tener. Tal cual soy, me doy a ti ahora y por siempre, como sierva del hogar de la Madre. Y tendrás muchos sinsabores y muchas tristezas en la tierra. Pero hay uno que no pasa nunca, que no se olvida de ti, que te lleva en las palmas de sus manos, que te tiene en las pupilas de sus ojos, que te ha introducido dentro de la hoguera ardiente de su corazón. Ese es Jesucristo, a quien cuando termine tu vida puedas decir: voy hacia ti, al que siempre he buscado, amado y siempre deseado. Porque desde el momento en que tú conociste el amor de Dios, todos los otros amores se han quedado muy pequeños, enormemente pequeños. En ti se cumplirá también y se va cumpliendo la palabra de Jesús: y sabed que yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Su amor es eterno y su amor es fiel. Lo dice San Pablo: aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y esta es nuestra única esperanza. No la perfección nuestra, que solamente la tenemos que buscar en Él. Y hoy la única cosa durante toda la ceremonia, bueno, primero antes de entrar he dicho que no iba a llorar, que yo estaba bien y tal, y desde que ha empezado ya estaba con el moco tendido. Y mi familia también. Pero la única cosa que podía pensar durante la ceremonia era, o que podía decir al Señor era: ten piedad de mí, porque Él me está llamando a una cosa muy grande y yo sé que por mí misma no podría hacerlo. Y sé dónde he estado en mi vida y de dónde me ha acogido el Señor. Y ha tenido muchísima misericordia conmigo. Lo que estaba diciendo el Padre hoy en la homilía era clavado. Una gracia muy grande era hace 10 o 11 años, con la cruz en la capilla, en un retiro de Semana Santa, yo he besado esta cruz. He venido aquí con una actitud de paso de todo y al besar esta cruz cambió mi vida. Y he podido decir sí al Señor hoy para toda mi vida en el mismo sitio donde he recibido esta primera gracia, donde el Señor de una manera ha dicho a mí: sí, te quiero a ti. Entonces hoy yo he podido decirlo a Él. Yo estoy muy contenta. Yo ni sé qué decirle, de verdad. Yo le debo todo y solo puedo darle mi vida, ¿no? Y intentar a ser fiel y ser sierva y amarle con todo lo que tengo. Estoy muy contenta.
to what you know you have to do deep in your heart. Peace out. En la fría noche del alma que duerme y llora su dureza, un sí.